Bueno, buenas tardes. Muchas gracias. Para mí es un honor estar acá, Presidenta, las autoridades, a Ricardo, a todos los alumnos que hemos compartido estos días también. Y mi misión es grande porque estamos juntas, varias disciplinas, y entonces tendríamos que hablar un mismo lenguaje para entendernos. Bueno, yo es lo que voy a intentar. Esta ha sido mi preocupación siempre, demostrar cuando hay violencias invisibles, porque cuando hay violencias visibles tenemos delitos, tenemos pruebas, entonces al derecho no le cuesta cuando hay una prueba. Pero vamos a ir pensando en lo difícil que es una de las misiones de la justicia, que es prevenir. Entonces, para prevenir, si hay un informe psicológico que nos advierte que hay un riesgo de un menor, no deberíamos esperar que haya una fractura de costilla para tomar ciertas medidas cautelares, ¿no? O ciertas prevenciones. Es así que todos nos tenemos que esforzar, también los psicólogos, para que a ustedes les sirva cada día más nuestro informe, para que lo comprendan, para que les sea útil, para que sea claro, para no tomar atribuciones que no son nuestras, de los psicólogos, porque en verdad es el juez quien va a decidir y tiene esa responsabilidad enorme que solo él la tiene. Entonces, los que antes éramos llamados auxiliares de la justicia, tenemos que intentar dar herramientas. Entonces, vamos a ir haciendo un caminito en donde vamos a ir pensando cómo define Perrone la agresividad. La agresividad es definida como la manifestación del instinto de agresión. Es decir, que en principio todos tendríamos agresividad. Sin agresividad no podríamos vivir. La agresividad es una fuerza actuada para realizar acciones necesarias a la existencia. Comer, alimentarnos, trabajar, amar, ¿sí? Para asegurar la sobrevivencia, defender el territorio y la vida de los propios grupos ante lo desconocido, lo amenazante, lo arbitrario. Hay muchas promesas que tuvo la modernidad que tuvieron que ver con que íbamos a ser más felices, que iba a haber menos hambre, que íbamos a ser más iguales, que el ser humano iba a evolucionar, pero muchos literatos, filósofos se preguntan si eso pasó en verdad, porque en verdad el hombre tiene crueldad y los animales la agresión la usan para defender un territorio, no tienen crueldad por crueldad. ¿Sí? Cuando hay un animal enfermo, lo matan porque dice muerde por morder. Son tan plácidos y tan sufridos, me quedo mirándolos días y días sin cansarme. No preguntan, ni se quejan de su condición, no andan despiertos por la noche, ni lloran por sus pecados, y no me molestan discutiendo sus deberes para con Dios. No hay ninguno descontento, ni ganado por la locura de poseer las cosas. Ninguno se arrodilla ante los otros, ni ante los muertos de su clase que vivieron miles de siglos, antes que él. En toda la tierra no hay uno solo que sea desdichado o venerable. Me muestran el parentesco que tiene conmigo, parentesco que acepto. Me traen pruebas de mí mismo, pruebas que poseen y me revelan. ¿En dónde las hallaron? Pasé por su camino hace ya tiempo y las dejé caer sin darme cuenta. Este poema es de Walt Whitman. Creo que podría volverme a vivir con los animales. Como muchos literatos y filósofos se preguntaron si en verdad hemos avanzado con la ciencia, si hemos abandonado esos instintos, esas pulsiones de destrucción de los seres humanos. Bueno, entre tantas preguntas que vamos a compartir hoy, una es si los usuarios de la justicia tienen sed de venganza o buscan un bienestar familiar. ¿No? ¿Para qué es usada la justicia? Buscan paz y lo mejor para todas las partes. Entonces nos preguntemos también en dónde intervenimos, en dónde operamos, ante quiénes estamos, qué buscan las personas que nos buscan. El sujeto y los pueblos resentidos se consideran inocentes y sedientos de una justicia reivindicadora. El resentido puede llegar a preferir desquitarse mediante un triunfo sadomasoquista
a costa de su propia salud. Prefiere vengarse a curarse. Y la pregunta es, ¿y en tribunales qué busca? ¿Busca venganza? ¿Busca denigrar al otro? ¿Busca humillar? ¿Demostrar quién tenía razón? Son muy pocas las familias que llegan a tribunales para buscar lo mejor para todas las partes de una familia. Pero la justicia no está para la venganza, no estaría para eso, no es su función. El sujeto y los pueblos resentidos, esto ya lo leí, perdón. El resentimiento, el sujeto que incuba los sentimientos interminables, eclipsa las dimensiones temporales del presente y del futuro para reconducirlas al pantano, temporal de un ayer que lo detiene en un pasado atizado de reproches, litigios y ofensas, ciega sus ojos con un afán vengativo y cose sus párpados con aceros hilos de verdad. Según este autor, que escribió un libro específico, Canciper, sobre resentimiento, él dice que en realidad es más fácil ser resentido que elaborar las pérdidas y los duelos. Es más fácil estar enojado que triste por lo que perdí, por el ideal de familia que perdí, por los proyectos que no pudieron ser. Entonces el resentimiento, la persona resentida cree que tiene deudores, que se la van a pagar. Y su vida se basa en eso. Y muchas veces, lamentablemente, el tribunal es usado en los procesos judiciales para ver quién gana, ¿no? En lugar de pensar en el bien de los menores. Es difícil, es difícil. Un poco pensemos en los mitos de la violencia, que son muchos. El primero es que se inculpa a la víctima, este mito de la Lolita. Es decir, la violaron porque iba en minifalda a las 11 de la noche sola caminando por la calle. Es decir, que la cultura, cuando hay una violación o cuando hay un abuso, lo primero que hace es inculpar a la víctima, más aún si es mujer. ¿Sí? Entonces, en este mito de la Lolita, Lolita no sé si acá también se dice, Lolita es como un diminutivo de mujer, es como una teenager, no sé, una mujer chiquita, sería una adolescente. Entonces, ¿cómo? Como muñeca. Claro. Viene de muñeca. Entonces, en estos mitos que tenemos, yo no conozco ningún hombre violado, un obrero descamisado al rayo del sol por no tener la camisa. No conozco ninguno. No conozco ningún plomero, ¿cómo se dice acá? Plomero, el que arregla el baño, ¿sí? Que cuando se agacha se le ve una parte de su cuerpo. Pero a la mujer siempre se le inculpa si caminaba sola, si estaba sola, si tenía pollera, si era muy corta, si tenía malla. Pero no hay muchos casos de violación de hombres que estén en la playa caminando en zunga. ¿Sí? ¿Qué es zunga? Zunga es una malla pequeña que usan los brasileros. Es chiquitita. No es traje de baño, es zunga, es chiquitito. Como un... ¿Cómo? Una tanga. Los problemas del lenguaje. ¿Sí? No sé si ustedes conocen a algún hombre violado por estar descamisado. No. Bueno, muy bien. Y un poco, entre los mitos que nombramos, está el mito del alcohol. La violencia fue porque había bebido. Hay gente que bebe y no mata ni una mosca. Entonces, sí, el alcohol es algo que afecta y desinhibe al organismo. Pero hay gente que bebe y no comete hechos de violencia. Al igual que la droga. Hay mucha gente que se droga y no comete episodios de violencia. Entonces, siempre está el justificador. Es porque, ¿sí? Y la otra justificación es, estaba en una mala situación económica. Después, cuando viven en el country, la violencia también sigue. En un country, un barrio privado, un barrio residencial. La violencia sigue. Entonces, estos son los mitos que siempre usamos, justificamos,
Y la otra justificación vieja de nuestra cultura es, tiene enferma el alma. Entonces, bueno, tiene enferma el alma. Tiene enferma el alma, comete hechos de violencia, es violento. Y la violencia de género, lamentablemente esta cultura lo único que hace es inculpar a las mujeres, con la madre que tiene, con la familia, ¿no? En donde la culpa nunca está al abusador, al perpetrador, siempre está desdibujado, ¿no? Siempre se buscan otros responsables. Bueno, sobre estos prejuicios es que tenemos que trabajar sobre el marco que ustedes van a mirar cuando enfocan un conflicto familiar. ¿Con qué prejuicios lo miran? Nunca puedo justificar la violencia, nunca lo puedo justificar. Y ahora empezamos con la definición de la agresión. Esta vez nuestra charla no va a ser tan feliz, vamos a hablar de cosas más fieras, pero otra vez si quieren damos una charla sobre la felicidad y el amor y el enamoramiento. La agresión como una acción destinada a atacar una persona, una forma de vida, un ente, con la intención de provocar un trastorno o una perturbación de su identidad. Pueden ser explícitas o implícitas. Dejo señales, dejo huellas en la comunicación, dejo indicios en la comunicación, evidentes o enmascaradas. Única o múltiple, pueden ser persistentes o esporádicas. Entonces, acá también es donde tenemos que pensar si vamos a trabajar desde la interdisciplina o vamos a mirar solo la psicología para llamarle y que nos diga si el peritado está realmente loco. Bueno, está loco, listo, gracias por el informe. O vamos a tener un enfoque interdisciplinario, multidisciplinario. ¿Cómo podemos ayudar a una familia en donde hay hechos de violencia para que esa violencia no continúe? Más allá que un juez haga una restricción de contacto, tome medidas cautelares, ¿de qué modo entre la psicología y los asistentes sociales podemos colaborar con esa familia? Hacer seguimientos de casos, pedir los informes al colegio, los estudios de ambiente, ambientales, socioambientales, le llaman acá. Entonces, siempre que pensamos en interdisciplina, tenemos que pensar en una red, en construir y dibujar una familia, en pensar cuáles son las redes, cuáles son las personas que colaboran con esta familia, en no mirar como un número, como un expediente, en conocer las relaciones que existen y qué posibilidades tengo con esta familia. Lo ideal sería que coordináramos acciones y que en realidad veamos a los usuarios de este servicio como sujetos, como personas, y que intentáramos producir un cambio en la familia. El juez puede usar su poder para proponerle un cambio en su vida, hacerle pensar por qué llegó a este momento, cómo fue que llegaron a esto, cómo no se dieron cuenta antes, sin los prejuicios de género. Sin los prejuicios de género, pensando en el hombre, pensando en la mujer. Porque, a decir verdad, casi que desde que le robamos la costilla a Adán, yo creo que él no las prestó. Pero se nos culpa de muchas cosas a las mujeres. Entonces eso no es justo desde muchas visiones. En cambio, hubo una moda muy grande en todo el mundo, lamentablemente, en donde se aprendió solo una forma de violencia, que es esta. Es la violencia cíclica, consta de 4 etapas. Entonces este discurso está en el mundo entero. Una fase de tensión, una fase de agresión, una fase de disculpas y una fase de reconciliación o luna de miel. Esta es lo único que se conoce de violencia. Y esta no es la única forma, esta es una. Pero hay muchas otras que yo voy a intentar mostrarles a lo largo de hoy. Entonces, no todas las relaciones violentas adoptan ciclos, no todas. Podríamos pensar, tomando las ideas de Perrone, Reinaldo Perrone es argentino, vive en Lyon, en Francia, es un investigador de violencia. Él dice que la violencia tiene un orden,
tiene un orden, tiene un mise-en-scène, siempre son los mismos protagonistas, siempre es el mismo tema, siempre son los mismos personajes, siempre es el mismo momento, tiene un orden. Es como en el alcoholismo, también hay siempre algo que se repite, no es desordenado, son interacciones en la comunicación. Entonces la violencia es una fuerza actuada al servicio de la satisfacción del deseo, de la apropiación de los bienes o de las cualidades del otro, a través de su destrucción o su desaparición física, moral o psíquica, cuando esto parece necesario. Entonces dijimos que la agresividad la tenemos todo, pero la violencia no. ¿Sí? Esa es la diferencia. La violencia emplea fuerza e intimidación. La violencia es deshumanizante y lo que produce son cortocircuitos en el psiquismo. Es decir, piensen en el psiquismo como un aparato psíquico que tiene una energía. Si yo pongo un reloj al horno, no va a andar más. Si tiene demasiada energía que procesar un niño, su psiquismo se va a detener. Puede tener afecciones de aprendizaje, problemas en su conducta. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Vamos bien? Y en el abuso, en los casos de abusos sexuales, lo que complica las cosas es el secreto que confunde a la víctima, le da ira, le da culpa, terror, se autorrecrimina, sumado el efecto cuando hay un vínculo familiar. Decimos que cuando hay un vínculo familiar, la misma persona que lo abusa es la misma persona que le da de comer. Y esto complica las cosas. Y además, que si es un miembro de la familia y no se denuncia, quiere decir que hay secretos compartidos. Y esos secretos es bueno cuando alguien los rompe. El problema es que cuando los rompe y llega a un policía, dependerá que le dice el policía y recién ahora viene a denunciar. No va a hablar. No importa, vino ahora. Le violaron los 9 nietos y todos los hijos. Vino ahora. ¿Sí? ¿Yo quién soy para juzgarlo? Vino ahora. Ahora tengo que trabajar. ¿Sí? Entonces si le dice vino ahora, no va a hablar más. Más allá que sabemos que ha sido un cómplice necesario y partícipe. No lo dejo de ver. No, me hago el sonso un rato. Entonces, en la violencia, siempre lo que hay en el abuso son amenazas. Las amenazas, mientras más pequeño el niño, más pequeñas las amenazas. Con hundirle la cabeza bajo el agua un rato, está listo. Con poner un arma arriba de la mesa, no hace falta más nada. ¿Sí? Con poner una jeringa de bioquímico en la mesa, no hace falta más nada. Si hablas, voy a matar a tu padre, no habla más el niño. ¿Sí? Cuando el abuso familiar es siniestro, dice Freud, quiere decir que lo familiar se me vuelve extraño. Es espantoso eso, espantoso. Cuando la violación y los abusos son intrafamiliares, es mucho más difícil. O sea, es duro también una violación de un extraño, pero no es lo mismo que sea un familiar, ¿sí? Porque, digamos, en el caso de que la violación fuera de alguien de afuera, toda la familia sería víctima, ¿sí? En cambio, de la otra forma tengo cómplices. Bueno, resulta que Perrone propuso un hallazgo. Este hallazgo fue como un semáforo, en donde todos dijimos que teníamos agresividad, ¿verdad? Pero si tenemos manifestación aceptable de la agresividad, somos un +1. Ya todos están pensando si es +1, si es +2. Bueno. Si soy +2, manifestación con problemas, ya hay agresión. Confrontación, enfrentamiento, oposición, simetría. Y si soy un +3, una manifestación inaceptable de mi conducta. Tengo desinhibición, no controlo mis impulsos. Violencia, dominación y opresión. Quiere decir que
me siento con derecho a dominar al otro y que el otro satisfaga el deseo que yo tengo. ¿Sí? Si soy un -1, es que falta de agresividad y hay una adaptación voluntaria. Una adaptación con problemas, falta de agresividad -2, adaptación, colabora la víctima, sería. Y si tengo un -3, dice Perrone, inhibición de la agresión, totalmente. Se inhibe, está inhibida, no existe. Adaptación forzada, falta de agresividad, sumisión. Esta es la víctima que voy a atender, que no va a llorar, que no va a hablar y de la que tengo que tener mucho cuidado. Porque cuando despierte y se conecte con su agresividad, va a ser un problema. Bueno, todos ya están pensando que son ustedes +1, que es su pareja, si es +2, que son sus padres. Bueno, ya hicieron todo el cuadro mental. Imagínense lo que es un +3 y un -3. Imagínense esa combinación. No hay una forma de violencia. Puedo tener un +1 con un -1. Tengo muchas formas de combinación en una pareja. Bueno, Perrone en el 2010 escribió un libro que se llamó El síndrome del ángel. Este libro descubre este hallazgo y propone el ángel como una persona en quien se suponen las cualidades propias de los espíritus angélicos, es decir, bondad, belleza, inocencia. Un ser inmaterial, incorporal, ser espiritual, intermediario entre Dios y el hombre, emisario de la voluntad divina, ángel guardián es aquel que protege a los hombres. Los ángeles para Perrone son aquellos que en las reuniones familiares o en las reuniones de trabajo están apartados más allá de todo, sintiéndose puros, más allá del bien y el mal, muy peligrosos. La persona tiene una representación de sí misma como una persona pura, no contaminada. Rechaza toda actitud de confrontación y afirmación. Este es un problema. La persona que se lleva bien con todo el mundo nunca tiene una discusión, nunca plantea un punto de vista diferente, nunca, ni en la intimidad con su pareja, en ningún lado. Está de acuerdo con todos, es muy peligroso. Es muy peligroso para Perrone. Rechaza toda actitud de confrontación, nunca confronta, nunca va a decir estoy en desacuerdo con tal cosa. Presenta una posición de existir y de integrarse sin definirse, por ósmosis. Esto para Perrone son los brazos armados de cualquier poder. Es lo más peligroso. Son personas que hacen lo que le dicen. ¿Sí? Las conductas son de sublimación, sumisión, sobreimplicación en tareas y actividades altruistas, muchas veces religiosas, otras veces de actividades grupales, compensación, bueno, o ocupan lugares en los clubes de deportes. Resulta que esos ángeles muchas veces son los que la televisión busca cuando hubo una violación y le preguntan a los vecinos, ¿y usted conoce a este hombre que está acusado de esta violación? Sí, era muy buen vecino, todos lo queríamos mucho, una persona muy querida, muy buen ciudadano, muy cumplidor en su trabajo, paga todos los impuestos. ¿Sí? Entonces, lo que tiene es un falso parecer. Muy bien. Entonces, hay personas que también se hacen la víctima para existir. Esto hablábamos hoy en la mañana, ¿no? Como las malas de las telenovelas siempre nos ponen de mal a las mujeres. No sé por qué. Control y poder. Estado mórbido parecido a la mitomanía que se caracteriza por la necesidad que sienten los que lo padecen de simular una enfermedad, incluso a costa de automutilación. ¿No? En la telenovela se hace la ciega, o se hace la que anda en silla de ruedas. Siempre son las mujeres, no ponen los hombres malos.
Generalmente el hombre malo en la telenovela sería el que estafa o el que trama, ¿no? Tiene otras formas de maldades invisibles también. Hay un autor que se llama Bauman, que su última publicación, ya muerto, de este año, de hace un mes, el libro se llama Maldades líquidas. Es muy interesante porque él propone que en nuestra cultura hay otras formas de maldades, que no son guerras, no son armas, no son sangre, y que tienen que ver con los medios, con las redes sociales, cómo controlan nuestra vida. Se ha llegado a pensar que el VIH, por ejemplo, ha sido producido por los laboratorios para fabricar otros medicamentos. Se habla que el control del cáncer está, pero no se da a conocer por negocios de la... Esas son maldades invisibles, ¿no? Si se quiere. Es decir, en mi país un pobre se muere si está enfermo, porque no tiene remedios, pero no hay sangre, nadie lo mata, ¿no? Hay otras formas invisibles de muertes. No las vemos, nunca las vemos. Entonces, vamos a hablar de formas de violencia. Ya saben que no tenemos una, que tenemos varias. Pero en principio tenemos una, que es la violencia-agresión. Hola, ¿qué tal? Adelante. La violencia-agresión toma la forma de confrontación. Emerge en una relación igualitaria, es decir, que tenemos poder en la relación, el mismo poder, tenemos igualdad en la relación, estamos simétricos, alumno-alumno, juez-juez, hermano-hermano. La escalada concluye en la agresión en una agresión mutua. Yo te insulto, vos me insultás, yo te tiro con esto, ¿sí? Va la escalada simétrica, como la película de la Guerra de los Roses. ¿Sí? En donde va a una escalada. La violencia es bidireccional, es de los dos lados por igual. La violencia-agresión en la pareja, en los adultos y en los niños. ¿Qué es lo único que lo salva a este tipo de violencia? Cuando uno dice, bueno, hace una pausa complementaria y pone un poco de aguas calmas en la relación. ¿Cómo me doy cuenta que es una violencia-agresión? ¿Cómo me doy cuenta? Porque la mujer le va a decir en el tribunal, usted sabe que me pega y no me duele. Se pone a la par. Y hay niños que dicen, me pega y no me duele. Eso le está demostrando la posición de igualdad que tiene con el violento o la violenta. ¿Sí? Y después tenemos la violencia-castigo. En donde toma la forma de persecución, emerge en una relación desigual de poder. Estamos en desigualdad de poder, nuestra relación es desigual. Padre-hijo, docente-alumno, juez-testigo. Hay desigualdad o en la forma de la relación. En la pareja uno ejerce un poder, aunque sean pareja, uno ejerce el poder y el otro se somete. ¿Sí? Hay una diferencia en el poder, por lo que fuera, por el cuidado de los hijos, porque uno tiene dinero, porque uno es más en la clase cultural social, uno está más solo, no sé. ¿Sí? La violencia se manifiesta bajo la forma de castigo, sevicias, negligencias, falta de cuidado. Un protagonista reivindica un estatus superior al otro, pero la verdad es que los dos tienen la autoestima baja. Tanto el violento como la víctima. Y esto a la víctima le viene muy bien saberlo. Que los dos tienen la autoestima baja. Los dos. La violencia es unidireccional, es de uno a otro, en esa desigualdad. O sea que el abuso es una violencia asimétrica, hay una desigualdad. Podemos tener un abuso dentro de niños de la misma edad, pero pueden tener diferencia en el poder. Uno es el capo del curso o uno es el más grande. Entonces hay una diferencia en el poder entre ellos. ¿Sí? Puede haber entre hermanos. Bueno, este es el gran hallazgo de Perrone en el 2010. La violencia-castigo con simetría latente. Él dice,
Pero hay víctimas, la -3, que se somete, pero después en un momento saca el arma y de un día para el otro lo acribilló. Entonces estudió este fenómeno. Toma la forma de represalia. Emerge de una relación complementaria, parece complementaria, que la víctima se somete, pero en realidad tiene un origen simétrico. Todo el tiempo hay coacción permanente y hay una sumisión forzada. Si hablas, si vos me denunciás, yo voy a matar a tu hijo Juan. Si vos hablas, yo no voy a mantener más a tus padres. Si hablas, empieza la coacción. Empieza la coacción. Amenazas y coaliciones secretas, comportamiento caótico, escalada de castigo. Y hay un riesgo muy grande de pasaje al acto y del crimen, porque la que sufre la sumisión forzada, el día que se despertó de esa sumisión, es muy serio, es muy grave. ¿Sí? ¿Entendieron las 3 formas? Bueno, en los abusos sexuales, ¿cómo sé que un abuso es un abuso y no son juegos sexuales? Porque en el juego nosotros acordamos, sabemos todos que primero juega uno, después juega el otro, que hay un orden, que hay un turno, pero en el abuso no. Alguien capta el alma del otro, alguien lo doblega, lo coacciona, lo amenaza, le va diciendo, aunque esto no te guste, te hace bien. Es enloquecedor lo que le dicen. Tu mamá ya sabe, pero no le importás. Va creando escudos invisibles entre la niña y la madre. Y le va diciendo, tu madre sabe, pero nunca te quiso. Va fracturando vínculos. Son escudos, piensen en los escudos invisibles. No se ven. No se ven. En los abusos sexuales tenemos 2 tipos de abusadores, según la posición existencial. Uno es reservado, dulce, poco viril, no intrusivo, púdico, moralista, en apariencia frágil, asexuado, una inmadurez sexual, un comportamiento sacrificado, inspira mucha ternura, la directora del colegio lo quiere, el asistente también, muy buen vecino en el barrio, en la familia, es el director del coro o pertenece a una religión. Inspira ternura y deseo de protección, muy querido. Este es el típico ángel. Este es el ángel. Es una violencia enmascarada. No tengo forma de comprobarlo. ¿Cómo lo voy a comprobar? Hasta que no tengo el hecho y no tengo una prueba legal, no tengo forma de demostrarlo. ¿Pero qué hace la cultura? Inculpa a la familia porque la madre la descuidó. Estas cosas suceden en un segundo. Y si le dicen a un niño de 8 años, si hablas voy a matar a tu padre, el niño no habla nunca más porque no quieren que maten a su padre. Las mujeres que abusan sexualmente del niño tienen una sexualidad reprimida, selectiva, tienen un perfil pedófilo. Y ahora viene el segundo tipo de abuso sexual, descrito por Perrone. Esta sería la violación cruenta, no es enmascarada, es explícita. Es agresivo, violento, sexualidad conquistadora, voluntad de colonizar y someter sexualmente al otro. Vos si no me tuvieras a mí no serías nadie, vos no valés nada. Empieza la violencia psicológica, ¿sí? El correlato del abuso sexual es la violencia psicológica, invisible todo el tiempo, que tiene el mismo efecto. Reivindicación de la virilidad, tienen desprecios por los frágiles, utilización consciente de la mentira. Principalmente, un abusador va preparando a su víctima y la estafa con elementos falaces. La estafa con elementos falaces. Utilización de drogas, film, fotos, alcohol, amenazas de violación, desprecio por la ley. La conocen a la ley, pero la desprecian. Si me denuncias, te vas a cavar tu propia fosa. Y a un preso voy a arruinarte la vida. No termina nunca la violencia. La violencia simbólica no tiene fin, aunque esté preso.
Mistificación y mitomanía. Ausencia de culpabilidad. Es decir, que goza con causarle un daño al otro. Eso es un perverso. Es alguien que no tiene sentimiento de arrepentimiento, no tiene sentimiento de culpabilidad, no tiene las normas internas incluidas para poder respetar las normas de la cultura, la ley del código. Esto es un perfil psicopático y perverso. ¿Sí? O sea que si en el informe le decimos que no tiene sentimiento de arrepentimiento ni sentimiento de culpa, ya le dijimos que es un perverso. Y los perversos no piden perdón nunca. No están arrepentidos. En el abuso, las características del hechizo tienen que ver con rituales. Esos rituales son un matiz ritual aparecido como un componente especialmente importante en la dinámica del abuso sexual. La víctima siempre entra en trance. Llámese así a los estados de conciencia modificados que se caracterizan por una disminución del umbral crítico y una focalización de la atención. El trance se expresa de manera psicosomática. Son actitudes corporales, perceptivas. Yo siempre explico con película de los niños lo que es el trance. ¿Ustedes habrán visto el libro de la selva? Cuando Mowgli es atrapado por la víbora, que los ojos, eso sería un estado de trance. ¿Sí? Entra en el hechizo, en Shrek creo que es 3, lo cautivan por el trance y hacen lo que dicen. Eso es un estado de trance. ¿No? Se modifica y se altera la conciencia. Se disminuye el umbral crítico. ¿Sí? Entonces, en esta diferencia de poder que hay en el abuso, el abusado le otorga al victimario la capacidad de brujo. Es como nuestros pueblos originarios creían que tenían un brujo, y si el brujo decía que había que rezar para que lloviera, ellos rezaban y veían que llovía. Entonces se va otorgando el poder, porque se va colonizando el alma, va captando el alma, hace cosas para captar el alma del otro. ¿Sí? Es un brujo que ejerce poder sobre su víctima. Nunca tengo que entrevistar al victimario con la víctima en el mismo lugar, porque tengo que romper el trance. ¿Vamos hasta acá? ¿Bien? ¿Cuáles son las características del hechizo para perrones? Hay dos formas de embrujar. Para penetrar en la especificidad de este fenómeno, es útil distinguir dos conceptos muy complicados, porque ¿cómo diferencio yo la influencia que ejerce un padre o la posición de dominio? Es un hilo muy complicado. En la dominación se ejerce una autoridad sin conteste. Yo uso del otro como quiero y la víctima está coercionada, está sometida. Existe una dialéctica de dominación y de sumisión y se ejercita con o sin el acuerdo del sujeto. Subordinado. Existe una supremacía basada en la fuerza física y en la impunidad que esto resulta. Mucho más si no hay pruebas, mucho más si hay secretos familiares, si hay pactos de familia. En cambio, la influencia está basada en un flujo inefable, que algo o alguien ejerce sobre otro, sea esta una persona, un objeto, se trata de una ascendencia, de un poder sutil. Un poder sutil. A veces en los medios se les escapa algunas cosas, como por ejemplo dicen, ay, fue un robo violento. Y sí, todos los robos son violentos. Ay, disculpe, ¿me daría su cartera que me encanta? Sí, hay cosas, hay violencias más visibles y hay otras más enmascaradas, pero un robo siempre es violento. Es violentar al otro, es adueñarse de algo que no le corresponde. ¿Sí? Entonces, el hechizo, piensen en Shrek, piensen en la princesa y el sapo. Cuando está el hechizo, está bajo efecto del hechizo. Hace lo que le dicen, se altera la conciencia, está en trance. ¿Sí? Es como una programación.
El hechizo existe una influencia que una persona ejerce sobre la otra sin que ésta lo sepa. La víctima nunca sabe que es una víctima. La víctima nunca sabe que está en estado de trance. La víctima nunca sabe que está en este estado alterada la conciencia. Cuando existe influencia, produce un efecto sobre él sin autoridad aparente. No hay coacción. Es como si todo pareciera por las buenas. No hay forma de determinar en ese poder sutil, en esa influencia, que hay violencia. Es invisible. Porque es dulce, es viril, es complaciente, buen vecino. ¿Cuánto debemos entrenarnos para detectar la influencia, lo que aparentemente es bueno, pero al mismo tiempo es siniestro? Lo que es siniestro da terror, porque no sabes cuándo va a aparecer. Es la película de terror, no sabes en qué momento va a aparecer el malo. Y siempre no se lo espera. La víctima del abuso tiene un idilio descrito por Perrone, con el cual nunca debemos entrevistar a la víctima con el victimario. Ese idilio es, por ejemplo, yo atendí a una paciente violada por su padre y ella estaba enamorada de su padre. Entonces, ese idilio es muy difícil de romper y hay que romperlo. Otros le llaman el síndrome de Estocolmo, ¿sí? Entonces, en ese idilio que se da, en la vieja ley argentina era un horror, porque si la víctima se casaba, aún siendo menor, con el violador, ya lo perdonaba. Acá era igual. Un horror, ¿no? Es decir, ¿qué sabe una niña de 11 años, de 12 años, de 13 años? ¿Qué nociones de sexualidad? Bueno. Este es el trabajo clínico más difícil. Sacar a la víctima de su estado de víctima, ya que no se percibe a sí misma como una víctima, ¿sí? La víctima nunca sabe que es víctima. Bueno, ¿cuáles son los obstáculos institucionales? Las intervenciones desarticuladas, que no nos comunicamos entre las partes, el colegio, el pediatra, la familia, la justicia. Y así se va dando lugar a la revictimización. Por esto hay que romper con los mitos de la violencia, porque estaba borracho, por el mito de la Lolita, por la droga, porque lo provocó. Nada justifica la violencia. Si nadie cree a la víctima, esa víctima va a enloquecer, ya que percibe algo que la sociedad la desconfirma en su percepción. No hay que confundir los abusos sexuales con el síndrome de alienación parental. Bueno, en la Argentina esta expresión está prohibida por el Código de Éticas de los psicólogos. Entonces, no quiere decir que no exista, que un padre use a un niño para ponerlo en contra de otro. Pero yo tengo que estar atento, porque si yo sospecho de que la madre usó al niño para denunciar al padre y que en realidad no es un abuso, en Francia iría preso por falso testimonio, ¿sí? Bueno, en la Argentina no. Si lo usó al niño para una denuncia falsa de abuso, el niño igual fue abusado, porque fue utilizado en conflictos conyugales. Es decir, que la repercusión psíquica es la misma. Fue usado un niño en conflictos conyugales. No me importa, sí me importa, pero no me importa si el abuso existió o no. El niño igual fue abusado, porque fue usado en un conflicto de pareja. Y eso no es una familia. Hijos involucrados en problemas de pareja no es una familia. Son hijos sobreinvolucrados en problemas de pareja. Bueno, el obstáculo personal por excelencia es la ideología y es el más difícil de superar. Cómo miro, cómo enfoco, qué prejuicios tengo, qué teoría tengo. El otro obstáculo, el institucional y la anestesia. Cuando ya todo me parece lo mismo
tengo que dejar del trabajo que tengo, ponerme un negocio, una venta de hamburguesa, pollo, pupusas. Tendría que trabajar de otra cosa. Pero si no siento el dolor del otro y no soy cuidadoso en el conflicto de familia que estoy involucrado, que me tengo que involucrar y me tengo que alejar. Me tengo que identificar con todas las partes y como juez, por ejemplo, me tengo que alejar para tomar medidas y poder pensar. Como psicólogo también y como asistente también. Tengo que utilizar una disociación instrumental. Es decir, para poder operar en un quirófano, tengo que tener limpia la cancha. Tengo que poder decidir y actuar desde mi profesión. Por ello debemos actuar con ética humanitaria, teniendo en cuenta los derechos esenciales del niño. Ahora vamos a entrar en un tema más feo todavía, más feo. La dinámica de la relación abusiva. Fíjense todo lo que hace este ángel, que es muy bueno, que todos lo quieren porque es el director del club, o porque es el director del coro y es muy buen vecino y siempre se lleva a los chicos de campamento. Doy un ejemplo. Lo principal que hace en la dinámica del abuso es la efracción. Es decir, cuando un padre entra a una pieza del niño a la noche, lo que espera el niño es que le apague la luz y le diga buenas noches y que le dé el beso de las buenas noches, no que se lo viole. Eso efracta en la comunicación. Es como cuando vieron que en momentos de fiestas familiares o para Año Nuevo, para Navidad, bueno, uno trata de poner otro espíritu, más allá que atraviese momentos de la vida difíciles, y no falta alguna vez algún pariente que llegue y dice está todo mal, y uno se alarma, ¿no? O en un cumpleaños un niño que alguien empieza a plantear una cosa, uno como que dice no, porque es el cumpleaños de este niño, que cumple un año. Esas cosas efractan. Si espero el beso de buenas noches y en realidad va a violarlo, eso efracta. No son las reglas de la comunicación establecidas. No es lo esperable en la comunicación. Efracción significa penetrar en una propiedad privada por fractura, por medio de la fuerza, transgredir la frontera y los límites del territorio. Así pues, la efracción inicia la posesión, la prepara, es su etapa previa. Así empieza el violador. Empieza a estafar, a efraccionar al niño y lo descoloca, porque cuando uno espera, es como cuando uno se encuentra una persona nórdica, ¿no? Los nórdicos no se besan, los alemanes no se dan besos como nosotros que nos besamos. Cuando uno los besa, ellos se ponen colorados, se fractan, porque para ellos no existe el beso. Ellos mantienen una distancia de 2 metros físicamente, no son como nosotros cargosos que nos andamos tocando, besando, nos hacemos así, ¿sí? Entonces, ¿cómo es esa dinámica de la relación abusiva de la que habla Perrone? Primero va captando el alma. La efracción no es equivalente a apropiación. La captación apunta a apropiarse del otro, en el sentido de captar su confianza, atraerlo, retener su atención, privarlo de su libertad. El brujo le va diciendo, mira, yo soy un capo, mira todo lo que sé hacer, o cómo toco el piano, o cómo manejo estos. Le va mostrando a la víctima cuánto sabe. Y la víctima lo va empoderando al victimario. En la captación se utilizan 4 vías. Primero, la mirada. No sé si han visto El secreto de sus ojos, una película argentina que ganó un premio con Ricardo Darín, que habla de la mirada en el abuso. Es muy buena película, ganó un premio muy merecido. Bueno, a mí me encanta Ricardo Darín como actor. El tacto, la palabra y el falso parecer. Es típico del síndrome del ángel el falso parecer. Parece bueno, lo lleva al campo. Por ejemplo, yo atendí a un paciente
que pudo contar que fue violado a los 24 años, cuando murió el mejor amigo de su abuelo. Entonces de los 8, el mejor amigo del abuelo llevaba al campo, le mostraba cómo sabía de campo, cómo tocaba un instrumento musical, lo violaba, lo limpiaba, simplemente ponía una jeringa porque era bioquímico arriba de la cama y le dijo: si hablas, voy a matar a tu papá. Nunca habló. La madre, desesperada, siempre se preguntaba, mi paciente, ¿qué le pasaba? ¿Qué le pasaba? ¿Qué le pasaba? A los 24 años, cuando muere, el abuelo le dice: este hombre me violó toda la vida. Entonces, ¿cómo la víctima le va otorgando un poder que hay que rompérselo? Porque le otorgó un hechizo, hay que desprogramarlo del hechizo, demostrarle todo lo que le hizo creer. Hay que despertarlo. ¿Sí? La dinámica de la relación abusiva lo va programando a la víctima, no es así nomás. Todo un camino largo. Despertar sensorial, la erotización, va repitiendo, el secreto, este es nuestro secreto. No se lo digas a nadie. Si hablas, vas a romper la familia y va a ser tu culpa. Si hablas, tu mamá se va a suicidar y va a ser tu culpa que rompas la familia. Responsabilidad, lo responsabiliza de esto. Es lo único porque esto te gusta, le va diciendo. Esto te hace bien. La fatalidad y la vergüenza. Debería darte, y empieza, ¿no? La víctima siempre siente vergüenza. Y lo que habría que hacer es redistribuir la vergüenza, porque la vergüenza la debería tener el violador, el abusador, el perpetrador, el violento, violenta, ¿no? No la víctima. Esta autora, la dimensión moral, Irigoyen, el abuso, la debilidad, ella se hace preguntas, ¿no? Que yo se las hago un poco con irreverencia, también para nosotros mismos. ¿El consentimiento de una persona es siempre señal que esa persona está de acuerdo, aunque haya habido manipulación y violencia psíquica? ¿Cuál es la frontera entre la influencia normal y la manipulación? ¿No? Por ejemplo, con un niño de 8 años, 9 años, 10 años o más pequeño. El consentimiento, ¿no? Porque es, bueno, si no hubo fuerza en la violación, entonces porque lo consintió. ¿Una niña de 10 años puede consentirlo? ¿Qué nociones de sexualidad tiene? La justicia, si no le da el valor a los informes psicológicos, solo puede actuar a partir de los hechos concretos. Entonces supone el que calla otorga. Pero yo sé que callarse es una forma de comunicar cosas, muchas. Si la persona se deja, porque es como dicen, ¿no? en lo vulgar, caemos en la tentación de pensar que es consciente de su consentimiento. ¿Es verdad? Entonces yo les pregunto, ¿el esclavo puede consentir su propia esclavitud? Es para que piensen en el lugar de víctima. La dificultad de demostrar lo invisible. ¿Cuáles son los vicios del consentimiento? Tener permiso para alienar la propia libertad no es libertad. La dignidad para Kant resulta de la capacidad que tiene el hombre para razonar y desear. Se pregunta Irigoyen, ¿qué es un consentimiento obtenido por amenazas, chantaje o manipulación? ¿Cuál es ese consentimiento? ¿Eso es un consentimiento? Cuando ceder no es consentir. Cuando ceder no es consentir, una mujer afirma que durmió en el baúl por años sin amenazas ni golpes. ¿No? ¿Qué es una víctima consciente? Es un ser dominado, atrapado en una estrategia de supervivencia. Quiere vivir, quiere sobrevivir. La ausencia de oposición o de rebeldía frente a maniobras acosadoras no implica necesariamente su aceptación, ¿sí? Es poner en cuestión si hay consentimiento realmente, si hay aceptación o si es un vínculo de dominación. ¿Sí? ¿Entienden?
Fíjense todo lo que hace, ¿no? La inducción. ¿Cómo va haciendo el brujo para captar el alma? Es un artista. Una debilidad psíquica momentánea ligada a un estado de distracción exagerada, cuando la mente está atada a otra cosa. ¿Qué hace el mago? Cuando le muestra allá, ya sacó algo de acá. Cuando usted está distraído. La sugestión tiene éxito cuando las ideas sugeridas rechazan las ideas contrarias y desaparece todo espíritu crítico. La víctima desaparece el estado crítico. Bueno, ¿qué son los abusadores y los violadores? Son magos con magia. El manipulador siempre comienza con una mentira. El mago no cae de ojotas o de croc, no sé cómo dicen acá, croc, ojotas, sí, ojotas, no cae de malla. Tiene un bolsillo, tiene otro, tiene un chaleco, esconde cosas. Envuelve, obtiene del otro un consentimiento que jamás hubiese obtenido espontáneamente. Entonces va colonizando, ese brujo va captando el alma, ¿sí? Y usa técnicas de persuasión. Si usted le preguntan en la calle, ¿me puede decir la hora? Y ahí le roban el reloj. Usted ya cuando le dijo, ¿sí? Ya está. Si toco el timbre de su casa, le digo, ¿no tendrá un vasito de agua? Porque... Y ya que estamos, ¿no me daría 10 pesos para el ómnibus? O no sé cómo dice acá, el colectivo. Bueno, ¿sí? Entonces, son técnicas que usan los abusadores. Van engañando, es un arte. Es un arte el que ejercen. ¿Sí? La pregunta es, ¿cómo terminamos con el apoderamiento simbólico de la víctima? ¿Cómo hacemos con esa terapia por condición? Es un poder que un juez tiene para usar el poder en un sentido positivo, que puede usarlo un juez, ¿no? Puede indicar una terapia por coacción, puede pedir una valoración a un equipo, puede pedir el informe, cómo evoluciona ese tratamiento. Y reflexionando siempre sobre nuestras prácticas profesionales. Yo les traje otro power que tiene que ver con las nuevas formas de violencia. Esperen un segundito. Bueno, un poco hay formas de violencia más nuevas, que tienen otros nombres, que quizás no se ven todos los días, que no están legitimadas, no están legalizadas, no hay jurisprudencia, pero estas formas existen. Ante cualquier forma de violencia, lo que tenemos que pensar es que tenemos una imposibilidad humana, que es evitar la propia ideología. Desde dónde miramos, cómo miramos los problemas. Tenemos nuestra implicancia subjetiva y operamos desde nuestras representaciones, desde la interpretación hasta nuestra labor profesional. Cuando alguien dice, la mujer no derramó ni una lágrima en su relato, o sea, lo que está diciendo es, mirá lo que contó y ni siquiera lloró, ¿no? Es raro que no lloremos, pero bueno. Más preocupante tendría que ser. Tengo que tener este principio. Perro que ladra, no muerde. Perro que no ladra, muerde. Es decir, que si no derramó ni una lágrima, tengo que sospechar que tiene una sumisión forzosa o que tiene inhibida la agresividad. Comencemos a desnaturalizar y a deconstruir nuestras propias prácticas profesionales, nuestros propios prejuicios. Bueno, incluir la violencia simbólica, esto que los presos hacen, llaman a sus víctimas de la cárcel y le dicen, te estás cavando tu propia fosa, esto no va a terminar así, ya me la vas a pagar.
¿sí? La vive, le sigue amenazando. Ya pasaron los hechos, pero sigue captando su alma. Reconocer la violencia psicológica con la misma jerarquía que cualquier otra violencia. Un poco para divertirnos, después de todo lo tan feo que dije. Pensé, ¿en qué momento estamos hoy? ¿No? ¿En qué momento estamos? Inmersos en este contexto hipercambiante y en donde más que un conjunto de respuestas, en esta intención de la charla, es que nos hagamos un conjunto de preguntas. Ante la explosión de la revolución tecnológica, el nanochip, ¿no? Un hospital se controla desde un nanochip hoy en día. Eso es una revolución del conocimiento, una revolución que nos va a traspasar a todas las disciplinas. Resulta una misión imposible no realizar planificaciones horizontales, qué vamos a estudiar. Pero, como yo conversaba con mis alumnos este día, es difícil porque tenemos que educar, tenemos que pensar, tenemos que reflexionar como para el futuro. No está en ningún manual de familia que el japonés se casó con un robot. Y se casó con un robot. No sé si hay derecho sucesorio. ¿Sí? No sé quién va a heredar las tuercas, si se oxida, si en la enfermedad lo tiene que amar igual. No sé. ¿Sí? Pero un japonés se casó con un robot. Es lo transhumano. Estas cosas existen en el mundo. Más allá que yo no me casaría con un robot, porque sería un objeto de mi deseo. Le puedo poner el cassette y la voz que quiera, como hablar. Hola, ¿cómo estás? Vale, buen día. No. Bueno. Entonces, vivimos, para Zygmunt Bauman, en una realidad líquida, en donde todo se diluye rápidamente. Bauman tuvo libros sobre el amor líquido, es decir, cómo es el amor en la posmodernidad. Es intenso, fuerte, pero es fugaz, ¿no? Las identidades son como volcanes, parecen firmes, pero se diluyen rápidamente. Y fue comparando la modernidad líquida, en donde todo está patas para arriba. En esta realidad tan cambiante en nuestra época, hay que repensar todos los diseños curriculares. Hay que pensar la ley, hay que repensar la psicología, cómo será ser hijo de un robot, ¿no? ¿Cómo lo va a inscribir en el registro civil? No sé. Bueno, hará maternidad subrogada, en la Argentina está prohibida, no sé. Alquilará una placenta, no sé, tendrá un box, bueno. Le pondrá tuercas, no sé. Bueno. De prensa le pondrá tuercas si es una nena, no sé. Entonces, ¿cómo circula la información muy velozmente? ¿Vieron? Yo le dije que esto era un poco más para distendernos después del duro contenido que estuve dando antes. Los hechos nos toman por sorpresa y es difícil esto para planificar. Antes todo parecía más sólido. En esta modernidad líquida, se pregunta Bauman, ¿cómo surfear estas aguas turbulentas? ¿Cómo contener estos tsunamis en la educación, en la cultura, lo que nos pasa, el ciberbullying, el sexting, las muertes que hay por las redes sociales, este que murió por el juego de la red social, que le hace retos? ¿Saben que murió un chico por un reto de un juego de redes? En un contexto tan fluido, lleno de líquido, de amor líquido, modernidad líquida, que empuja al consumismo, en la inmediatez, a que todo es ya. Nosotros no tenemos paciencia. Es ardua nuestra tarea también de enfrentar todo lo que son los zapping. Ustedes saben que Bauman habla principalmente del síndrome de la impaciencia que tenemos los posmodernos. Siempre estamos apurados, todo es rápido, no nos detenemos, y esos son negocios. La venta de alcohol, los shopping, el consumismo, la comida rápida, ¿sí? Pero sigue siendo un pilar en la educación el vínculo de un alumno de docente, la transferencia. Pero también sigue habiendo un refugio, un valor de la palabra. Tiene un juez un valor de la palabra, un psicólogo, un asistente. Pese a las redes, nosotros, todos los que estamos acá,
tenemos una gran ventaja, que es el valor que tiene la palabra, ¿no? En nuestro trabajo tiene valor. Y tenemos la posibilidad de que con las familias que estamos tengan una conversación transformadora para su vida, para modificar un punto de vista, aunque sea un poquito de su existencia, ¿no? Bueno, ustedes saben que Bauman habló de que nuestra cultura es la cultura del gran hermano, porque en realidad el que gana en nuestra cultura es uno y todos los demás son vidas desperdiciadas. Es una cultura pragmática que le importa, cree que lo que ve es. Y esto en lo que en tribunales siempre tenemos que tener cuidado y saber que el expediente no es la familia. El expediente es lo que la familia eligió contar de sí misma. Es lo que la familia eligió mostrar de sí misma. La intimidad nunca se ve en tribunales. La intimidad no se muestra. La intimidad es conmigo mismo. Son conversaciones conmigo mismo. Entonces, estos son puntos a diferenciar. Un tiempo judicial, el tiempo del proceso judicial, del tiempo psíquico. En donde muchos autores señalan que la intimidad no es lo que muestro, sino lo que muestro es la extremidad, es la parte de mí mismo que elijo para demostrar a otros. Entonces la foto que tengo en WhatsApp, en Facebook, es una foto linda, estoy bárbara. Nunca pongo una foto todo croto, así, mal. Y uno se va sacando la foto y se va poniendo así, ¿sí? Nadie pone, la pasé re mal este fin de largo, no doy más, la verdad que después de Navidad me tocó lavar todos los platos a mí, mi cuñada se fue, no me ayudó, no. ¿Sí? Todos ponen la foto así, bueno. Nadie pone. La verdad que la comida que trajeron mis amigos tampoco, era malísima, se ve que no sé, no. Entonces es la extremidad lo que se elige mostrar y demostrar en tribunales. Entonces, un expediente es un recorte de la realidad, es un marco construido por los operadores judiciales, por las familias y por los abogados, por los asistentes, por los psicólogos, ¿sí? Pero siempre tengo que saber que lo que veo no es. Tengo que siempre sospechar de que hay ilusiones ópticas y siempre tener presente que, por ejemplo, el color lo veo de acuerdo a la luz que tengo, igual que el expediente. ¿Qué prejuicios tengo? ¿Qué teorías tengo? ¿Qué religión tengo? ¿Cuál es mi ética? Para Bauman y para muchos sociólogos, nuestra cultura es una cultura que tiene fatiga de la compasión, en donde los precursores morales no tienen valoración. Los precursores morales son el sentimiento de culpa, el asco, la vergüenza, el pudor. Es una cultura que intenta romper el pudor. Por eso el Gran Hermano, ¿saben lo que es el Gran Hermano? Los reality shows son series. Bauman dice que eso representa la cultura, es decir, demostrar todo. Entonces él dice, eso no es intimidad, eso es lo que elijo demostrar. Muestran cuando van al baño. No sé si saben que la semana pasada murió una persona en un reality show y estuvo prohibido en Escocia. Murió adentro del reality show. Después hubo otro prohibido en Holanda, prohibido por todos los colegios de psicólogos del mundo. El año pasado en el reality show jugaban 3 cancerosos y uno decidía a quién le iba a donar sus órganos. Era un espanto, no sé si escucharon, pero era un horror, una cosa increíble. El colmo de la crueldad, ¿no? Bueno, en el Gran Hermano es un reality show argentino. Gana uno, los demás justifican su derrota. Por ejemplo, en la Argentina hay un programa de gordos. Entonces, gana el que más peso pierde. Entonces, los que no ganan dicen, no, lo que pasa es que yo rayé mucho queso a rallar a los ravioles. O no, bueno, yo le puse mucho ketchup o mucha mayonesa a la milanesa. Entonces justifican su derrota. Pero es una cultura que gana uno, que soy por lo que demuestro ser y por lo que tengo, ¿no? No por lo que soy.
La brecha entre vida privada y lo que se muestra por las redes forma un conjunto de shows de vidas privadas. Entonces la gente muestra en las redes. Ay, mire, por ejemplo, los más jóvenes, ¿no? Muestran lo que comen. Es otra generación. Suben lo que comen. Bueno, yo como madre por ahí me alegro porque sé que mi hijo está bien, entonces veo lo que está comiendo. No opino nunca si no me bloquea en Instagram. Bueno, ¿no? Pero son cuestiones generacionales. Lo más viejo como que salimos todos así, no sabemos sacar la selfie. Bueno, son cuestiones generacionales. Lo que se muestra no es la intimidad. La intimidad es lo que no se muestra. Lo que se muestra en redes sociales es la extremidad. Para Oscar Sotolano, lo que se elige para ser mostrado. Yo sé que lo que voy a subir en las redes es para ser visto por otros, para ser mirados por otros. Por ejemplo, mi hija de 9 años, este año empezó teatro, porque ella sueña con ser youtuber. ¿No? Entonces, bueno, pero ellos ya saben que es para ser visto por otros. No es como cuando éramos chicos que escribíamos el diario de la mujer, que sabemos que nunca nadie va a leer el diario íntimo. Era para no ser visto nunca por nadie. Y uno se pregunta, ¿qué va a hacer de viejo con ese diario? ¿No? Se publica para ser visto, para ser mostrado. Para eso se publica. Se sueña con hacerse famoso con un baile, ¿no? Bueno, pese a la educación líquida, si algo sigue siendo sólido, el compromiso de un docente, de un alumno, nosotros también tenemos una tarea psicoeducativa con las familias en conflictos, en donde podemos enseñarles algunas cosas. Si tenemos un lugar de poder, tenemos que aprovecharlo para enseñarles. Bueno, un poco en este contexto estamos, en donde el yo está saturado, ¿no? No estamos nunca en el mismo barrio, tenemos millones de mail, Instagram, nos llaman, tenemos muchas cosas que hacer. Uno por ahí envidia a la gente del interior que está más tranquilo, que tiene una rutina, no está apurado, no va rápido a que la gente lo atienda. Y esto de vidas desperdiciadas significa que si no logro lo que la cultura espera de mí, no sirvo para nada. Yo atendí a un pacientito violado que en su momento me preguntó, ¿vos cuántos alumnos en Facebook tenés? En ese momento yo tenía 100. 100. No existís, me dijo, no sos nadie. No existís. ¿Cómo va a tener 100 amigos en Facebook? ¿Sí? Entonces, ¿qué demostrás? ¿Qué podés demostrar? Uno de los libros de Bauman fue El miedo líquido, en donde existe el temor a todo. El miedo a los otros, a la naturaleza. A partir de la caída de las Torres Gemelas del 2011 publica ese libro. Y también pensemos que estamos con la subjetividad en riesgo, es decir, en donde se contrapone muchas veces nuestro principio de autoconservación con nuestra autopreservación. Yo doy siempre el mismo ejemplo, pero el que anda en moto repartiendo pizza, por conservar su trabajo, arriesga su vida. Y eso es un yo saturado, es decir, por ahí vamos caminando en la calle con el celular y hay gente que ha muerto por mirar el celular. Eso es entrar en contradicción la conservación de la propia vida. Ustedes saben que a los cajeros, bueno, no sé acá, pero en la Argentina, se le cuenta el tiempo al cajero que demora en cuántas veces va al baño, si toma mucha agua, ¿no? Bueno, este festival de vidas privadas del que habla Paula Sibilia es donde la gente va comentando su vida en las redes. Entonces, por ahí uno
los psicoanalistas ortodoxos, por ejemplo, en Argentina, a mí me causa un poco de risa, pero lo pienso. Ellos hablan de la angustia del tilde de WhatsApp, ¿no? Como unas formas nuevas de angustia. Cuando uno le escribe a alguien y te das cuenta que el otro está en línea y no te contesta. Entonces, van pensando, cuando uno publica a alguien en Facebook y nadie le pone me gusta, uno dice, ¿no? Entonces, bueno, son todas nuevas formas. Son nuevas formas en las relaciones y en la familia. Cuando nadie te pone, y a veces le pones me gusta porque te da lástima el otro. Ves que no tiene ni uno y decís, bueno, le pongo uno, ¿no? Y a veces le pones me gusta a cosas que van en contra de tus propias ideas. Y después decís, ¿qué hice? Porque estábamos apurados. A mí me pasó una sola vez. Ya lo eliminé. Solamente lo que se ve existe. Entonces, ya sabemos que lo que elijo para ser mostrado es la extremidad y es pseudo-intimidad. Entonces, lo que veo en tribunal en un expediente no es la intimidad, es la pseudo-intimidad. ¿Sí? Para este sociólogo Debord, no hay diferencia entre el ser y el parecer en la sociedad del espectáculo. Es una relación entre personas mediadas por imágenes. Creemos que lo que vemos es. ¿Cómo respetar la intimidad, la identidad en las instituciones, en la sociedad, en tribunales, en un expediente? Bueno, todo este es un marco epistemológico desde el que yo me vengo parando para hablar, para investigar, como docente, como psicóloga. Desde donde miramos, dónde estamos parados, sabemos que existe la ley del caos, que Prigogine, su premio Nobel, fue la ley del caos, en donde dijo que no puedo predecir hacia qué nuevo estado estable se va a transformar un sistema. Inventó la ley de la termodinámica, nada se pierde, todo se transforma. Entonces, yo no puedo predecir los hechos humanos, no puedo. Solamente nosotros trabajamos con ellos después que esos hechos pasaron. Después vino la ley de la incertidumbre con Heisenberg y dijo, en las ciencias exactas, la posición del observador modifica la observación de la velocidad de la partícula. Es decir, que mi inclusión en un sistema, en un conflicto con familias, también modifica el sistema con el que estoy trabajando. Si siempre miro lo negativo, si siempre busco juzgarlos, o si intento buscar soluciones, cómo apoyarlos, cómo legitimo los sentimientos. Y hablamos del fin de las certezas. Es decir, en las ciencias posmodernas hablamos del fin de las certezas, que no hay predicción, porque tenemos la ley del caos. Si le estoy diciendo que un japonés se casó con un robot, otro japonés el año pasado se casó con una muñeca inflable. Muy bien. Imagínense. El casamiento, no sé quién habrá ido, habrán puesto muñeco en un salón y la otra parte humano, no sé. Mitad y mitad el salón, no sé. Bueno, una parte los muñecos, no sé ni cómo entrarían, si no tienen vida propia. Bueno. Y siempre tenemos en lo que miramos un punto ciego. Siempre en el auto, en el espejo, hay un punto ciego que no vemos, de la realidad con la que estamos trabajando. Es un fin del pensamiento lineal en donde tenemos que incluir para Maturana el fin de la ilusión de la objetividad. La objetividad para las ciencias tradicionales era que algunos pocos podían acceder al conocimiento. El conocimiento, yo me acerco a conocer un expediente con mis propios anteojos, con mis propias teorías, con qué color le voy a poner. Y también sabemos que tenemos un pensamiento nómade. Nosotros tenemos muchos problemas en la Argentina con la fertilización asistida. Muchos problemas. Parejas que encargan un hijo y después no lo quieren. Entonces, desean y abandonan a embriones criopreservados. Tenemos problemas de bioética, manipulación genética. Son muchos los problemas que nos plantea
el mundo y la ciencia y la innovación tecnológica. Y siempre tenemos que pensar que en la simetría constitutiva lo que siempre produce el psiquismo es cómo se cumplen las funciones parentales en una familia. ¿Cómo se cumplen? ¿Está el respeto por el cuerpo del niño? ¿O se usa el cuerpo del niño, se abusa y se goza? Entonces, las funciones parentales no tienen que ver con las formas de familia. Si la familia es monoparental, si la familia es ensamblada, si es la familia del divorcio, si hay adopción, sino cómo son esas interacciones familiares. Hay abusos, hay violencias invisibles, cómo es usado el niño, es agujereado, es usado en contra de otro cónyuge, es manipulado. Bueno, la pregunta de cómo sabemos lo que queremos saber que existen profecías que se autocumplen. Si todos, en nuestro país yo siempre cuento esto, cuando va a subir la nafta, que sube todos los días, todos cargamos nafta y nos quedamos sin nafta. Entonces, si todos cargamos nafta, por miedo a quedarnos sin nafta, nos vamos a quedar sin nafta. Entonces, si cuando nace un hijo, la abuela a los primeros 3 días de vida dice, qué inteligente que es, ya se chupa el dedo, y seguro que va a ser inteligente. Nace el segundo y la madre dice, este es insoportable, nada que ver como el primero, y ya lo está un poco encasillando. Y lo mismo nos pasa en tribunales, de nuestra profesión, como lo mire, si nos cae bien, y bueno, las cosas van a andar mejor. Pero tengo que saber que existe el ángel, ¿no? Que siempre es conquistador, tengo que saber que el perverso es seductor, que siempre intenta seducir. Las profecías que se autocumplen son suposiciones o predicciones que por la sola razón de haberse hecho convierten en realidad el supuesto esperado. Esto es el mito de Edipo Rey. Edipo mata a su padre y se casa con su madre, para prevenir lo que el oráculo le había dicho. Él no sabía que mata a su padre en el camino. Todas las ciencias han entrado en un temblor ético y esto tenemos que pensarlo desde todas las disciplinas. Bueno, esta es una lámpara de Versalles, una lámpara de una artista, Vasconcelo. Es la única obra de arte prohibida en Versalles. Vasconcelo utiliza material reciclable para todas sus obras y esta lámpara la construyó con tampones OB. Entonces yo quiero demostrarles cómo la percepción engaña nuestros sentidos, porque parece una lámpara de cristal. Entonces cuando yo les digo Versalles, ustedes se imaginan que es lujosa, ¿sí? Entonces, lo mismo nos pasa en los expedientes, con las familias, con las apariencias. Y también la Gestalt, que es una teoría psicológica que habló que la suma de las partes, que el todo es más que la suma de las partes, propuso leyes de la percepción, que siguen vigentes hasta el día de hoy en todas las leyes de venta y de publicidades masivas. Entre ellas, que si percibo la figura, no percibo el fondo. O percibo la figura o percibo el fondo. Es imposible percibir dos cosas al mismo tiempo. Percibo una y después puedo percibir la otra. Y esto me pasa, si yo busco el artículo 23, me voy a perder todo lo otro. Si yo estoy buscando, si el que estoy haciendo el informe era perverso, y a lo mejor también dejé otras cosas de ver. ¿Cómo voy construyendo esa realidad? Y es así como que existen nuevas formas de violencias. Una, las ciberpatologías. Si bien podemos considerar que Internet es una de las revoluciones del siglo XX que vino a solucionar cuestiones de distancia, tiempo, dinero, su uso y abuso por parte de niños y adolescentes marcan la aparición de trastornos resultantes
resultantes cuando este uso tiene un carácter de exceso. Si bien el DSM-4, que es un manual internacional de psiquiatría, no apareció considerado la adicción a Internet como una patología, quizás sí suceda en el DSM-5 o el DSM-6 de próxima aparición. Bueno, las ciberpatologías están clasificadas como adicciones bajo la denominación de trastornos o síndromes de uso patológicos de Internet. Esto le trae a los niños muchas dificultades, trastornos en el sueño. Volvamos al inicio temprano del niño frente a una pantalla. Raquel Soifer advertía en su manual de psiquiatría hace muchos años bajo el nombre de televisitis o televisiosis, cuadros en los cuales daban cuenta de la emergencia de ansiedades confusionales en las que el niño podía organizarse dando lugar a neurosis críticas o situaciones psicóticas crónicas. Soifer ponía el acento no solo en el que el niño muy pequeño no solo no comprende, sino que la velocidad de las imágenes altera el proceso cognitivo, sumado a la inhibición motora, lo cual dificulta el modo de aproximación a las cosas y objetos. Fíjense que hoy lo que pasa en el colegio, en el jardín, es que los chicos no saben cortar. Las señas se quejan porque no hay la misma motricidad fina que cuando éramos chicos, porque ellos no recortan. Tienen otra motricidad fina que nosotros no tenemos. Cuando queremos jugar el juego de ellos, no podemos, ya perdimos en la primera vuelta, ¿no? Son diferentes motricidades finas de los nativos digitales. A esto hoy, o podríamos agregar que niños de 3 años expuestos delante de una pantalla antes de hablar podrían sufrir 2 efectos: tendencia precoz al consumo, incitación a la violencia. Además, para los jóvenes hay una tendencia publicitaria con sentido comercial sin una verdadera reconfiguración de subjetividades. Digamos, las redes te dicen que para alimentarte bien tenés que tomar el yogur de los Power Rangers. Bueno, no existen los Power Rangers, no sé. Pero tenés que tomar el yogur danonino y van realizando una socialización secundaria. Barney, tampoco se usa mucho, pero te indica cuándo estás feliz, porque tenés ganas de aplaudir. Te va enseñando sobre la vida. Cuando estás feliz, cuando no. Cabe preguntarse ante tal objetivo, ¿por qué algunos niños o jóvenes sucumban a los efectos patológicos a los que podrían quedar expuestos y otros no? ¿Por qué a algunos les hace mal y a otros no? Más allá de todo lo que se vea, dice Dufour, nada demuestra a priori que todos los niños tomen la ficción por realidad. El niño no puede diferenciar, no conoce. Un niño de 3 años no tiene la idea de ficción, de lo posible. No tiene pensamiento abstracto. Y muchas veces, el otro día volvíamos en el avión y un sobrino de 3 años dijo, pasábamos, le decían, mira la laguna, ay, ¿dónde está el monstruo? Porque él aprendió una canción que se llama El monstruo en la laguna. ¿Sí? Entonces para ellos también toma vida propia. O por ahí uno está con los chicos de este juego, ¿cómo se llama? Que construyen cosas, que están en red. Los de 11, 12 años. No, por internet. Construyen luchan y se ayudan. Sí, también. El Fortnite, eso es lo que quería decir. Entonces ellos pasan por un edificio y mirá, igual que los bloques del juego. Claro, no, uno tiene que decirle, esta realidad existió antes que el juego, ¿no? Pero para ellos es primero el juego y después está la realidad. Es otra dimensión de la realidad. La abuela antes mediatizaba el horror en los relatos. Ahora no hay intérprete cuando se ven esos juegos. Yo atendí 2 pacientitos este año con trastornos del sueño por este reto que les hacía en internet, esta que aparecía de golpe una vieja bruja, esa. Sí, esa. Se le aparece de golpe y les hace retos y se mueren de miedo.
pero se mueren de miedo. La exposición mágica a la imagen televisiva desvía el sentido del texto y la imagen. Bueno, me falta mucho, por eso me tengo que apurar un poco. Porque ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Me falta mucho. Los chicos parecen no sentirse presos de Internet, ya que el contacto virtual ofrece una libertad ilusoria. Fíjense que nuestra generación, que no somos nativos digitales, preferimos los audios de WhatsApp que la llamada. Porque los viejos de antes, vos para el cumpleaños, si no la llamabas por teléfono, no contaba. No contaba. Hoy cuenta un mensaje de WhatsApp. Nuestros audios de WhatsApp, bueno, los hijos nos van diciendo, no me mandes audios tan largos, no los escucho. El marido también, no me mandes audio de 3 minutos. Bueno, pero las mujeres mandamos audio más largos. Los hombres uno le escribe, ellos te ponen ok o el dedito. Entonces empieza la pelea, empiezan las nuevas peleas. Vos me pusiste ok y no me preguntaste, que yo, pero estaba trabajando. Empiezan problemas digitales en las relaciones. El chat ofrece la posibilidad de realizar muchísimos contactos y vínculos al mismo tiempo. Uno habla con 10 personas al mismo tiempo. Hay casos en que Internet viene a sustituir un amor faltante, los vínculos de ternura, constituirse en una vía para aliviar angustias, incertidumbre y sufrimientos. Cuando uno se queda sin conexión, es como que uno se siente medio una isla, ¿no? Como parece que uno fuera a morirse, más o menos. Entonces esto está afectando de alguna forma nuestra vida. Una dependencia. Cuando la necesidad de conexión resulta cada vez más imperiosa, se convierte en una patología riesgosa. Estaríamos todos enfermos, básicamente, digamos, en este momento. Se empiezan a desordenar los circuitos que implica la relación con el otro, aparece un desorden en relación al deseo, una suposición o creencia de que el sujeto está excluido de la cadena de intercambios de amor. Se produce una suerte de toxicidad o adicción en las que hay dificultades para procesar que no está todo en ese tiempo, que son cosas imaginarias en los niños. Les cuesta diferenciar entre lo real y lo imaginario. Después hay otro juego, este que dicen ustedes, el Microsoft, que construyen una casa. Entonces, por ejemplo, uno le puede ir diciendo cosas. Yo a mi hijo le digo, ¿y tenés una biblioteca? Ah, no. Bueno, poné algún libro. ¿No tenés ningún cuadro en tu casa? Ah, no. Y si yo voy a visitarte tu casa, ¿tenés una pieza para mí? ¿No? Entonces, bueno, uno va tratando de humanizarlo un poco, porque viven solos en esa casa de Microsoft. El chat en inglés significa charla o conversación informal. Esta comunicación en tiempo real, generalmente a través de la palabra tecleada, también puede mantenerse entre interlocutores que se ven el rostro y se enchufan la voz, aunque esta no es la forma más popular. ¿Cuántas veces alguien mete la pata en un grupo de WhatsApp y elimina el mensaje y alguien lo escuchó? ¿No? O le dice, ay, discúlpame, esto lo escribió el traductor, no fui yo. El chat tiene muchas ventajas: la accesibilidad, el usuario, la economía, el anonimato del chat. Bueno, tiene juegos patológicos, hay adicciones al sexo, cibersexo, trastornos sexuales, disfunciones en el deseo, en la respuesta sexual, en lo interpersonal,
gente que vive en las redes, pero hay un autor que se llama Rodulfo que habla de los juegos de los adolescentes en las redes. Y él dice que los adolescentes sí juegan, pero tienen otras formas de juego, que son las redes. Porque a veces prefieren a jugar en red que a salir. Y es otra generación. No es la misma que la nuestra. Corren otros peligros. Bueno, estas son las nuevas formas. Yo le pongo cibercities, ¿no? Cómo esta inflamación de las redes ha transformado nuestra vida. Es una expresión mía, ¿no? Me pregunto, así como Raquel Soifer decía televisitis, yo digo cibercities, ¿no? Como una inflamación de las redes, y en donde hay muchas patologías. Pubbing, la acción de ignorar al otro. Cuando el otro te está hablando, uno dice, sí, te escucho. ¿Ah? Bueno, el oversharing es cuando las personas pierden el control de lo que expanden de su vida y comparten todo, toda su vida, todo, ¿no? Y uno por ahí les dice, ay, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. El grooming es lo que hacen los abusadores. Se hacen amigos en Facebook para contactarlos y invitarlos a una plaza. Y el sexting es cuando las personas van publicando partes íntimas de su cuerpo. Hay que enseñar, hay que hacer psicoeducación, hay que hacer taller con padres para enseñarles a las nuevas generaciones que no hagan esto, estas fotos que se publican, después entran en ciberbullying. Y es, ustedes saben que toda la violencia en las redes es tremenda porque no tiene fin. Es un virus que se expande y es infinito. Si yo tengo violencia en mi pareja, si voy a otro lado, me refugio. Si tengo violencia en el trabajo, si voy a mi casa, tengo un refugio. Pero en las redes no tengo refugio, porque aunque me cambie de Facebook, lo voy a ver de vuelta. No se termina nunca. Un video, una foto se expande y se multiplica. Y uno tiene que ser responsable con lo que comparte, ¿no? Muy responsable. Repercusiones en la pareja de la tecnología, cómo los engaños han cambiado, el rastreo satelital, la intimidad está sobreexpuesta, nuevas formas de pelear, ¿no? Por el chat. Está bueno, porque bueno, uno se va diciendo cosas por ahí que no se dice personalmente, empieza un poco más inteligente y va diciendo algunas cosas. Hay nuevas formas. El aparato es un tercero en la pareja, ¿no? Está incluido. La tecnología no viene sola. Y vamos a pasar un poco. Tenemos que tener padres más activos, más compartiendo con sus hijos, sabiendo, ¿qué está jugando? Aprender a jugar, ¿no? Yo doy este ejemplo. Porque dicen, las familias están desconectadas. Pero si alguien está en la plaza, en la hamaca, y está con el celular así, tampoco está conectado. ¿No? No tiene que ver. Puedo estar con aparato y desconectado, o puedo estar conectado con el otro. Digamos, eso no es responsabilidad de la tecnología. Bueno, esta forma de tortura del bullying es algo que a mí me preocupa mucho en el espacio virtual, porque no se puede defender, no hay forma, no tiene fin. No tiene fin. Una imagen de una chica en ropa interior, una vez que se expande, no tiene fin. No tiene fin. Bueno, y esto, una propagación de algo que es como un virus. ¿Estamos? Bueno, les había traído más cosas. Yo traté de tratarles de que se diviertan un poco con estos nuevos temas. Tienen un video para ver, véanlo, es muy fuerte. El caso Amanda es una chica que se suicida por un caso de ciberbullying. Véanlo, véanlo en las redes. Y bueno,
vamos a darle lugar a las preguntas. ¿Han visto la película Perfectos Desconocidos? Véanla. Es como las redes, como los celulares, ¿la vio? Como el celular ocupa un lugar en la familia importante. Bueno, damos lugar para las preguntas, para conversar. Esto ha sido todo. Espero no haberlos defraudado. Hola, dos. Hola. ¿Alguien de los presentes tiene preguntas? Que levante la mano, vamos a hacer la viva voz. O ya se quieren ir. ¿Algún comentario? Preguntas, comentarios. Aquí tenemos a alguien. Vaya. Buenos días, mi nombre es... Bueno, tarde, perdón, me desubico con lo hermoso. Sí, quizás por fresco. Mi nombre es Silvia Guadalupe Saldaña Estrada. Aparte de ser catedrática de la UNICAES, soy catedrática del Centro Escolar INSA. Es un instituto nacional para jóvenes, más de 5,000 estudiantes que atendemos a nivel occidental. Pero ante todo eso también soy abogada, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es muy esencial por las dos áreas. Una de ellas, tocó mucho lo de los jóvenes y creo que El Salvador necesita que nos enfoquemos todos los juristas en los jóvenes, porque nosotros vivimos una juventud diferente a ellos, ¿verdad? Una época diferente, todavía jugamos chinta, el béisbol, básquetbol y otras cosas, ¿verdad? Tanto en escuela como colegio, pero ahora es lo que el teléfono celular. Y en una institución X, no voy a mencionar cuál por ética, un joven de 15 años se suicidó, por lo que acaba de mencionar nuestra licenciada, por el Facebook. Porque el Facebook ahorita es como la moda. Si tú no tienes Facebook, eres anticuado. Aún en nuestra edad, estás desfasado. Muchos casos de suicidio. Diga que solo tiene WhatsApp y le dice, ¿no tienes Facebook? O sea, como que sos un monstruo raro en la sociedad y no es así. Eso quita tiempo. Muchas personas profesionales y no profesionales, tú vas a empresas públicas y privadas, están en tiempos laborales con sus celulares y no te atienden por estar con sus celulares. Si esa cámara, el jefe, quitara un 50% de tu salario por estar con el celular, ¿cuánto ganarías al mes? ¿Verdad? ¿Cuánto hemos destruido nuestras familias por el celular? Entonces, yo creo que la parte de la violencia actualmente en parejas, noviazgo, porque hoy son marinovios, se usan las chicas y los chicos, porque ya tienen intimidad, lastimosamente. Y cuando hacen esa pregunta, dice uno, ¿cómo puedes tener interrelación con tu pareja de novio si el noviazgo no es eso? Entonces, la pregunta en sí es, ¿qué se puede hacer para evitar que un joven tenga un noviazgo cibernético que le cause suicidio porque el joven la engañó o porque no le contestó su WhatsApp o su Messenger o hizo una foto, digamos, fueron a un hotel, etcétera, y tuvieron intimidad? Y esta escena fue rodada en redes por su novio. ¿Qué hacer nosotros como personas docentes y aparte juristas? ¿Cómo colaborar? Bueno, todo lo que hay que hacer con los padres tiene que ver primero con, sobre todo, talleres en la adolescencia desde temprana edad. Digamos, ellos no se dan cuenta. Tenemos que enseñarles a tomar conciencia de las repercusiones que tienen, ¿no? Digamos, empezando por el bullying en el aula, porque si hay bullying, hay terceros responsables, hay terceros cómplices, ¿no? Entonces,
al que le hicieron mal, hay un adulto o la seño o el profesor que lo protege porque sus padres es el mejor amigo. O porque todos los años en el colegio privado le regala para el Día del Maestro el mejor conjunto Adidas. ¿Sí? Entonces, siempre empezando por el bullying, sabiendo que el bullying hay adultos responsables cómplices. Y en el ciberbullying, lo que los padres tienen que hacer es concientizar. Porque en el ciberbullying no hay síntomas. Empiezan con dolores de panza, no quieren ir al colegio, no lo pueden decir, sienten vergüenza. Los extorsionan los que le hacen ciberbullying, porque le dicen, si hablas, voy a contar que vos en tal fiesta estuviste con tal. Y no lo va contando, no lo va contando. Entonces es, sobre todo, prevención de lo que se comparte en las redes. Yo en lo personal, con mis hijos que usan mucho las redes, los más pequeños, por ahí me dicen, voy a grabar un video y lo voy a subir. No, graba el video y subirlo al grupo de la familia. ¿No? Digamos, como ir frenando de alguna forma qué vas a subir, qué vas a compartir. Es un peligro que sepan dónde estás, cuándo estás, cómo es tu casa. No sé si han visto esa prueba que hizo ese video que circuló, no se los separé para verlos. Unos padres le habían dicho toda la vida a la hija que si viene un extraño que no se suban. Bueno, ellos fingieron contratar un extraño y la hija se subió. No sé si lo han visto el video, circuló en varias redes, ¿no? Entonces, hay muchas formas de prevención, digamos. No necesariamente, digamos, hay muchas patologías. Puede haber ciberpatología, a veces las soledades no dan síntomas, ¿no? Pero demostrando que lo que tengo que mostrar de mí mismo va a ser visto para todos y nunca lo voy a poder sacar de Facebook, porque es carísimo. Ninguno de nosotros tiene el dinero que necesitamos para sacar un contenido de Facebook. Ninguno. Hay juicios que Facebook tiene. Son impagables lo que deberíamos pagar para quitar de las redes algunos contenidos. Entonces hay que hacerle tomar conciencia a las nuevas generaciones, ¿no? Que se sacan más con menos ropa que nosotros, porque bueno, no tienen frío los adolescentes, por suerte, son otra generación, tienen otro cuerpo. Bueno, entonces hay que hacerles tomar un poco de conciencia, ¿no? Que eso es para toda la vida, que eso queda para todo. Ellos van a ir a un trabajo en la China o no, lo googlean y lo van a encontrar. Los mismos chicos te enseñan. Te dicen, ¿con quién? Mira el perfil. Ustedes búsquense por las redes y no lo van a poder creer todo lo que va a salir de ustedes mismos. Los gustos, los libros, la música, los lugares, los viajes. Yo creo que hay mucho para hacer, que es la prevención. Es la prevención también de la educación sexual, si usted quiere. Porque en la prevención de la educación sexual es el autocuidado del propio cuerpo, el conocimiento y autoconocimiento de los sentimientos, el respeto. ¿Qué subo? ¿Qué imagen subo? ¿Cómo la subo? ¿Para qué la subo? ¿Soy cómplice de cómo se burlan de uno en un grupo de WhatsApp? Entonces tengo que hacer responsable a los niños, ¿no? Pero no con sermones, sino con acciones. A mí, por ejemplo, este año me ha pasado un hecho muy traumático para mí. Uno de mis hijos hizo era una fiesta, un grupo de WhatsApp que era AA, anti-amparo. Yo no sabía. Cuando yo me enteré, ustedes no imagínense el lío que yo hice en mi casa a las 12 de la noche. Llamé a todos los padres, que eran 5, y todos en desvelado, al otro día buscando a sus hijos para decirles que yo no iba a ser cómplice de que estuvieran en contra de una chica. ¿No? Pero yo hice ese lío y ahí comprendieron mis hijos que ni en chiste, que por más que uno esté peleado con alguien, ¿no? Entonces, bueno, este aprendizaje es en uno y en los demás. ¿Para qué subo? Esta idea líquida de que tengo que demostrar todo lo que soy, todo lo que hago. Uno después tiene amigos que te dicen, ay, me fui de Facebook. Y te dicen, contame qué pasa en las redes. Bueno, después dicen, no, ya volví a las redes. Y comparten. Bueno, algunos lo usan para trabajar, algunos tienen más claridad en lo que comparten.
En Alemania está prohibido publicar fotos de niños. Está prohibido, nadie las puede publicar. Se vulnera un derecho de la intimidad. ¿No? No sé si respondí su pregunta.